Estamos hoy día presentando nuestro conversatorio. Mi nombre es Ingrid Olbrich, soy asesora del Colegio Aprender de Historia y Formación Ciudadana. Estamos muy contentos de tener dos invitados muy importantes para nosotros, poder comunicarnos, y el programa, ¿no es cierto?, a seguir será, ¿no es cierto?, con la llegada de los, ¿no es cierto?, de los invitados y la bienvenida de parte de las directoras. Mariana, cuando tú quieras, entonces damos el pase a las directoras. Carolina. Sí, al tiro. Sí, y están los alumnos atentos también. Patricio Fernández, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Hola, Patricio. Hola, Mariana. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? Muy contentos de poder tener esta conversación. Así que, dado el programa, vamos a partir, como les decía, en este orden. Por lo tanto, Carolina y Marusela, tienen ustedes la palabra. Bueno, muy buen día a todos. Voy a ser muy breve. Más que palabras, Ingrid, quiero agradecer esta instancia, este trabajo en equipo que nos ha permitido desarrollar este espacio de diálogo dirigido para nuestros alumnos. Como ustedes pueden ver, están en sala. No podían estar conectados individualmente, más que nada para garantizar la estabilidad de la conexión, pero quiero decir que los alumnos han participado activamente durante las clases de historia y durante las clases de formación cívica, elaborando las preguntas que van dirigidas a ambos constituyentes. Quiero agradecer la presencia aquí de Patricio y Hernán, entiendo, no lo veo en pantalla. Pero quiero agradecerles esta oportunidad de que nuestros alumnos puedan establecer con ustedes un diálogo, hacer preguntas, responder a sus inquietudes, y agradecer también a Ingrid, quien lideró este gran trabajo en tan poquito tiempo. Modera la señora Mariana, a quien personalmente quiero agradecerle la oportunidad de siempre establecer este tipo de instancias de formación de manera muy objetiva y transparente. Así que nada, tengo todas mis expectativas en que vamos a aprender todos muchísimo. Muchas gracias. Carolina es la directora del Colegio Técnico Profesional Aprender de La Pintana. Gracias, olvidé presentar. Gracias, Carolina. Mi nombre es Marusela Cofré, soy directora del Colegio Sagrado Corazón de Los Espejos, y me sumo a las palabras de Carolina de agradecimiento. Creo que nosotros como seres humanos somos seres políticos y debemos ser formados también para ser buenos agentes de cambio en nuestra sociedad, sobre todo hoy día que tanto se necesita. Entonces, junto con agradecer este espacio, Mariana, por siempre movilizarnos a estas instancias, a los convencionales que aceptaron estar con nuestros estudiantes, y decirle a nuestros estudiantes que este es un espacio único para ellos principalmente, aunque sabemos que los adultos también estamos aprendiendo. Y la idea es que ellos puedan ir haciendo su ideario político de cómo quieren su país y su sociedad, cómo es el Chile donde quieren vivir. Y para eso es súper importante que detrás de un voto haya un pensamiento político. Y esa es la idea, cómo podemos nutrirnos, cómo podemos aprender esta conversación hoy que nos ayude a ir construyéndonos, ¿ya? Para hacer un país mejor como todos queremos. Así que muchas gracias, bienvenidos a todos y vamos. Y ahí está Marusela, que es nuestra directora en el Colegio Sagrado Corazón de Los Espejos. Y está María Victoria del Valle, está Fernanda Nahueltal, está también Juan Pablo Astete, que son profesores de historia y de formación ciudadana y que también me van a decir algunas palabras. Sí, Mariana, siguiendo nuestro programa, vamos a, primero, como les decía, los voy a presentar igual para que no se entienda bien. Vamos a hacer una introducción, ¿no es cierto?, hacia los convencionales. Damos la bienvenida a Hernán, que también ya ingresó. ¿Y cómo estás, Hernán? Si nos puedes saludar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mariana, hola, Marusela, Patricio, bueno, y a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Excelente, excelente. Entonces, en este momento, como decía Mariana, nos encontramos los dos colegios, con las dos directoras, pero los alumnos de sala. Así que queremos que las salas en este momento
Den un saludo. Cuarto A, perdón, tercero A, Colegio La Pintana, Colegio Aprender, Colegio Lo Espejo. Colegio Sagrado Corazón de Lo Espejo. ¿Quieren, directoras, ustedes ir mostrando la sala? Vamos a ver con las cámaras los alumnos, que era lo interesante, que puedan ellos ver y saludar entonces con su mano, si es posible, para que vean que están presentes. Ahí nos hacen... Cuarto A, Sagrado Corazón. Listo. Bueno, muy bien. ¿Y el Aprender? Cuarto A. Cuarto medio A. También le podemos dar el pase tercero medio A y tercero medio B y cuarto medio B. Bueno, sabemos que están atentos con sus cámaras y vamos entonces a dar inicio a un diálogo, ¿no es cierto?, con Mariana, que es nuestra moderadora, con algunas preguntas iniciales, Mariana, para luego dar el pase a a los videos de los alumnos que ellos han grabado, y también después a las profesoras de cada colegio para que puedan leer las preguntas también trabajadas con los alumnos. Mariana, entonces la primera parte. Sí. Te damos la palabra. Primero agradecer a Patricio y a Hernán, que fueron candidatos en el mismo distrito donde yo perdí. Así que, pero estamos bien representados en ese distrito. Por ustedes, no por todos, pero por ustedes. Quería decirle que hay un montón de preguntas. Este va a ser más un interrogatorio que muy participativo. Quisiéramos después hacer algo en que los alumnos hablen y ustedes sean los que recojan, aunque también vamos a tener participación de algunos alumnos. Tenemos problemas técnicos porque ni en Lo Espejo ni en La Pintana Internet funciona bien. Entonces, tenemos que tener muchas conexiones para lograr hacer lo que estamos haciendo hoy día. O sea, no podríamos haber hecho un Meet donde estuviéramos todos. Entonces, hubo que hacerlo de esta manera. Y hay preguntas que son así rápidas, que yo voy a seleccionar algunas. Son preguntas que han hecho los alumnos y que a lo mejor pudieran, como para presentarse un poco, decir quiénes son. Quisiera preguntarle a Patricio Fernández por qué le gusta andar en bicicleta, si prefiere ser constituyente o director del Clinic, y qué le diría a los jóvenes sobre la quema de iglesias durante el estallido social para que ello no se repita. Y aprovecha ahí de presentarte, Pato. Ok, Mariana. Gracias y bueno, saludo a todos y a todos los que están en las salas también, que nos estamos viendo un poco más de lejos. Bueno, yo me llamo Patricio Fernández, soy escritor y periodista y ahora constituyente por el Distrito 11, y efectivamente el año 98 fundé The Clinic, esta revista que aparece, que no, en realidad no fundé una revista, fundé un panfleto yo. Fundé un panfleto para festejar la detención de Pinochet en Londres, eso fue lo que hice. Y cuando lo hicimos no tenía idea que me iba a dedicar después al periodismo, además. Ahí nos reunimos escritores, poetas, pintores, básicamente diseñadores. Y lo que queríamos era poner en circulación nuestra manera de ver el mundo y la felicidad que nos causaba la detención de Pinochet en un momento de la transición en que todo era como enredado. O sea, fue detenido Pinochet y era un problema. Fue un problema la detención de Pinochet en ese momento. Y para nosotros no era ningún problema, era una maravilla nomás. Entonces, hicimos entonces esto que tenía como objetivo, con esto estoy contestando la pregunta, que tuvo como primer objetivo escuchar y mostrar las voces y miradas no atendidas hasta entonces en la transición en Chile. Y nos encargamos de recopilar locos, gente distinta, miradas, digamos, desconcertantes, de esas que no entraban en los medios oficiales. Entonces no había internet, había censura cinematográfica en Chile, no había ley de divorcio,
existían los hijos ilegítimos, no había ningún tipo, habían senadores designados. En la televisión ni en los medios no se podía usar la palabra dictadura. No se usaba, no se podía. Y por lo tanto el Clinic fue parte de un destape. Y si me gusta más haber dirigido, haber fundado ese Clinic que estar ahora en la convención, no, porque creo que ahora estamos en otro destape. Creo que ahora estamos en otra recopilación, escucha y atención de voces no escuchadas, de miradas no consideradas, en el tiempo que justamente va de algún modo desde el nacimiento del Clinic hasta acá. Nacieron otras culturas, apareció la Internet, tenemos redes sociales, se generaron otras marginalidades distintas de las de entonces, irrumpieron las identidades de géneros, tomó una presencia cultural en Chile y en el mundo los pueblos originarios. La democracia representativa entró en cuestión. Y toda esa gente y esos mundos que no habían formado parte de las decisiones en estos últimos años vinieron a reclamar su lugar en el acuerdo comunitario. A mí me gusta decir que aquí cuando se habla, quienes hablan en contra de los acuerdos, en realidad creo que lo que están queriendo decir es que están en contra de los acuerdos de otros, porque en la vida social no se puede vivir sino poniéndonos de acuerdo. Y les encuentro razón que tengan molestia por eso que se le llama acuerdo y que no los invitan, porque lo que hay que tejer ahora es un acuerdo con todos ellos, es el acuerdo del nosotros. Y eso es el proceso constituyente. El proceso constituyente es esa posibilidad. Y me gusta andar en bicicleta porque aprovecho de moverme, porque vivo la ciudad y porque es la manera más práctica y feliz que he encontrado de habitarla. Lo recomiendo yo a ojos cerrados. Se gana tiempo, se divierte, es entretenido y uno además mueve el esqueleto, cosa que a mí no me cuesta mucho. Yo no me pondría jamás un buzo para ir a un gimnasio, me dan vergüenza. Gracias, Pato. Hernán, ¿a ti te gusta leer al poeta Nicanor Parra? ¿Por qué? Y quiero preguntarte también, ¿qué te motiva si eres un convencional del Distrito 11, que es las comunas de Las Condes, Vitacura, Peñalolén, La Reina, se me queda alguno, verlo, Barnechea? ¿Qué te motiva a estar aquí en un distrito distinto, dos distritos distintos, en las comunas de La Pintana y Los Espejos? Aunque ojalá podamos hacer más adelante algo presencial y amplio, pero hoy día de esta manera virtual. Y que nos cuentes un poco de tu vida también. Muy bien. Bueno, mi nombre es Hernán Larraín, yo soy abogado y cientista político. Y diría que la mayor parte de mi vida la he dedicado a la universidad, al centro de estudios que fundamos con un grupo de personas que se llama Horizontal, y a la creación de un partido político, que es Evópoli. Esa historia partió ya hace unos 10 años y me he dedicado gran parte de mi vida a eso. Y bueno, he estado muy vinculado a la política de los últimos años, tanto en el gobierno como en otros roles, pero siempre en lo público. Me tocó estar, y habrá que recordar que hoy día es 15 de noviembre, y se cumplen 2 años de lo que fue un acuerdo político que permitió el proceso constituyente, ¿cierto? Después del 18 de octubre, Chile vivió una crisis político y social muy grande, donde hubo, todos lo recordarán, mucha violencia, pero también muchas manifestaciones pacíficas. Y ese 15 de noviembre fue un momento, y me tocó estar ahí como presidente de Evópoli, un momento donde la política evitó que la fuerza, la guerra, las armas fueran un, entre comillas, mecanismo de salida, y más bien se habilitara un proceso constituyente democrático y participativo para poder ponernos de acuerdo. En ese minuto había mucha incertidumbre. 2 años después estamos viviendo ese proceso y para mí ha sido una oportunidad, una experiencia bien impresionante ser parte de la convención. Creo que nos jugamos mucho en esta convención para el futuro de Chile.
si es que somos capaces de ponernos de acuerdo en la diversidad que hay al interior de la convención. Yo sé que para afuera muchas personas perciben la convención como un lugar donde se trabaja poco y donde hay más bien peleas y mucho show. Y la verdad es que puede haber algo de eso y puede que los medios también lo amplifiquen, pero creo que también está ocurriendo ahí algo muy impresionante, y es que personas de distintos orígenes, distintos mundos, distintas historias, de todo el país, están conociéndose y comprendiendo que a pesar de sus diferencias tenemos que buscar un acuerdo para los chilenos. Y para mí es una oportunidad y una responsabilidad bien impresionante ser parte de ese desafío, de ese grupo. Me gusta Nicanor Parra porque siempre me gustó la poesía, hasta que descubrí un señor que hacía una cosa completamente y radicalmente diferente. Y en la biblioteca de mi padre había muchos libros, pero había unas cajas que se llamaban artefactos, y eran unas postales donde Nicanor Parra hacía poesía visual, ¿cierto? Y esa innovación y su humor y la forma en que hablaba, ¿cierto? Coloquialmente me llamó mucho la atención y hasta el día de hoy lo leo con cariño. Además que fue amigo de Pato Fernández, cosa que me produce mucha envidia. Así que eso, estimada Mariana. Claro, es que la izquierda y la derecha unidas nunca serán vencidas. Jamás serán vencidas. Así es. Eso digo. Bueno, una cosa, ustedes dos... Y le hizo un antipoema a Eduardo Frei para mayor felicidad tuya. Sí, pues así es. Alguien que lo celebre. Oye, una cosa, dos preguntas cortitas, así que respondan rápido. ¿Alguno de ustedes fue dirigente estudiantil? Yo no. Ninguno. ¿Eh? Yo no he sido dirigente ni en mi casa. No, pero en el clinic sí, pero en tu casa a lo mejor no, pero en el clinic hay bien dirigentes, ¿ya? La otra pregunta, esta que es importante, al pertenecer ustedes a visiones políticas distintas, ¿se escuchan? ¿Cómo se escuchan? A ver, Hernán arrancó su presentación diciendo algo que es cierto y que cuesta mostrar y que responde bastante tu pregunta. Entre nosotros nos escuchamos y mucho, para partir por los que estamos acá. Y entre los demás que están en la convención nos vamos escuchando y cada vez más y mucho. Y el ambiente de convivencia interna es muy bueno. Otra cosa son los plenos, las discusiones donde cada uno expone lo suyo. Pero una de las cosas que yo creo que afuera cuesta figurarse es que en los jardines del Congreso, del edificio del Congreso, que dicho sea de paso, esto es algo bien importante, se lo digo a los alumnos, a los estudiantes acá también, porque es una particularidad muy chilena. ¿A dónde fue a recaer el estallido social para que nos pusiéramos de acuerdo? Al histórico edificio del Congreso Nacional, abandonado después del golpe de Estado de 1973, fundado a mediados del siglo XIX, que se quemó el año 1895, 4 años después de una guerra civil, por donde daba vuelta Arturo Alessandri, Eduardo Frei, Patricio Elwin, en fin, la política, Salvador Allende, la política de toda la historia republicana. Ahí es donde estamos reunidos. No estamos reunidos en una discoteca, no estamos en el monte, en la guerrilla, no estamos construyendo un acuerdo en lo que ha sido la más histórica y tradicional casa de la democracia chilena. Es decir, estamos retomando incluso de alguna manera una historia, pensando en el futuro o intentando hacerlo. Y ahí se está dialogando con mucha soltura y con crecientes cercanías. Estamos hablando de mundos que nunca se habían topado en muchos de los casos. Mundos que han vivido con enormes desconfianzas y temores unos de los otros. Y adentro está habiendo un diálogo fluido. Sí. ¿Hernán? A ver, yo comparto de que en la convención está ocurriendo algo que da la impresión, es difícil de percibir, pero hay un creciente diálogo,
hay un creciente conocimiento personal, y tengo la impresión de que hoy que estamos discutiendo los contenidos, habrá que recordar que llevamos 4 meses en esto y la primera etapa fue para acordar los reglamentos, o sea, para acordar la manera en que nos íbamos a organizar entre nosotros. Tuvimos que darnos nuestras propias reglas. Y hoy día estamos discutiendo los contenidos y me atrevo a decir que la forma en que se está conversando y debatiendo al interior de las comisiones reviste ya mucha más seriedad, hay mucha más conciencia de que lo que se está conversando va a tener un impacto muy importante en el país, hay mucho sentido de responsabilidad, ya no están tan presentes esos discursos como hacia afuera, hay más diálogo hacia adentro, y con todas las dificultades que hay, las elecciones que están, ¿cierto?, ocurriendo durante esta semana, tengo la impresión de que, a diferencia de lo que se percibe hacia afuera, hay un creciente diálogo que es muy valioso, y que hay muchos que, a pesar de todas las diferencias, porque son importantes, lentamente se comprende de que esta es una oportunidad bien excepcional, y con eso termino, que a diferencia de lo que pasa en el Congreso, donde los parlamentarios, ¿cierto?, van a la reelección, y por lo tanto tienen un incentivo a mostrarse a la ciudadanía, a hacerse conocidos, los convencionales va a terminar este año y no van a ninguna reelección, salvo que alguno quiera postularse a algo más en el futuro, pero no tiene reelección la convención. Entonces, este es un mandato de un año a un grupo de personas, y que a pesar de todas las dificultades está avanzando. Oye, quiero completar, Mariana, una cosa lo que está diciendo Hernán. Esto no solo no vamos a la reelección, sino que a diferencia del funcionamiento parlamentario, donde las bancadas están destinadas y llamadas a perpetuar sus diferencias por los siglos de los siglos, esto es un proceso que dura un año y que termina en un texto común. Por lo tanto, tiene otra perspectiva de trabajo. Y lo otro es que respecto al diálogo, está viendo ese diálogo creciente que estamos diciendo con Hernán, lo que por supuesto no borra que aquí se llega con demandas, con historia y con aspiraciones distintas. Entonces, el que haya diálogo no es que esto está resuelto, esto es complejo, esto está en juego y no va a dejar de estar en juego hasta el último día de este proceso. Y vamos a seguir viendo titulares ruidosos, imágenes y exposición, porque además no a todos les gusta esto, que tratan de mostrar o que muestran la parte menos feliz, pero entre medio de eso es que estamos navegando. Y yo creo que coincidimos con Hernán de que esa navegación, por lo menos lo que nadie puede decir es que vaya de mal en peor. Es una navegación completa, pero va en mejor. Ojalá lleguemos a buen puerto. Yo creo que eso se nota, que va de peor a mejor. Y estoy convencida también de que en la medida en que las personas se conocen, comparten, se generan confianzas, se generan más posibilidades de proyecto común, se bajan prejuicios, se bajan las barreras. Así que es una tremenda tarea y creo que eso nos hace falta en el país, en las salas de clase, en los establecimientos educacionales, en todas partes. Así que gracias por lo que están haciendo. Y Ingrid, tú nos dices cómo seguimos, porque ahora vienen nuestras profesoras. Exacto. Gracias, Mariana, por el pase. Y quisiera recordarles a nuestros invitados que hay casi 200 alumnos conectados en los distintos colegios y realmente para ellos ustedes son un referente y estamos muy atentos a que las preguntas, que no vamos a poder tener esa modalidad tan directa de pasarles el micrófono, pero a través de las profesoras con un trabajo hecho hace ya un tiempo de formación ciudadana, ellos elaboraron las preguntas vienen elaboradas por los alumnos, identificados los cursos, los colegios y los nombres. Así que primero vamos a dar pasada a Victoria del Valle, ¿no es cierto?, que está del Colegio Sagrado Corazón, en Lo Espejo, y nos va a mostrar un video de preguntas de los alumnos y luego damos los espacios para que ustedes cada uno conteste. Algunas están dirigidas a ambos y otras están dirigidas a cada uno. Si ambos quieren contestar, no hay problema. ¿Victoria? Buenísimo, Ingrid, muchas gracias. Saludar a todas las personas que están en este conversatorio.
Y contarles que estas preguntas son fruto también de lo que hemos estado trabajando las profesoras del Colegio Aprender y las del Colegio Sagrado Corazón durante todo el año en nuestra asignatura de Educación Ciudadana. Por lo tanto, vienen con mucho contenido de lo que a ellos les preocupa y también de lo que han aprendido sobre cómo funciona el país. Entonces, desde ahí les voy a compartir este video y lo que voy a ir haciendo es que lo voy a ir parando después de cada pregunta y ahí ustedes responden y después lo vamos poniendo play de nuevo. ¿Ya? Entonces, denme un segundito. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Lector. Esta sería mi pregunta para los dos invitados. ¿Cuál dirían ustedes que son los principales cambios que trae esta nueva Constitución y qué los motivó a ser parte de ellos? Ahí está entonces. María Victoria, y si juntamos varias preguntas, porque esa es una manera a lo mejor más, porque tenemos tantas preguntas, ¿puede ser? Sí, no hay ni un problema. Igual estas preguntas son solo 6 y después tenemos muchas más preguntas que podemos ir juntando, pero si quieren que juntemos al tiro no hay problema. Es que yo creo que sería mejor, ¿ya? Ya. Las anotan nuestros convencionales, ¿ya? Buenísimo, voy con otra. Pregunta para ambos. Teniendo en cuenta que el sistema de salud en Chile es tan injusto y dependiendo de la clase social de cada chileno, ¿la nueva Constitución traerá beneficios al sector público y podrá lograr igualdad con el sector privado? ¿Vamos con otra más? ¿Una tercera? Claro, 3 y Ya. después las otras 3, ¿ya? Señor Patricio Fernández, ¿cree usted que la educación es un derecho fundamental? Y de ser así, ¿cree que se cumple para los niños de establecimientos o colegios públicos o subvencionados, como por ejemplo los que han estado cerrados durante el proceso de pandemia? Gracias a los 3 alumnos y alumnas que preguntaron y pasemos con las respuestas, ¿ya? Vamos, Patricio. Ok. A ver, lo primero, la pregunta de Gabriel. Sí. Los principales cambios que podría traer esta nueva Constitución y la motivación para estar aquí. La motivación para estar aquí es para formar parte de este proceso en el que describíamos al comienzo, un poco con Hernán, y que yo contaba también antes, que esa continuidad que le veo incluso entre el trabajo periodístico, la fundación de un medio como el Clinic y los tiempos que corren. Creo que estamos viviendo un proceso histórico completamente extraordinario, y es extraordinario aquí y en cualquier parte. Es la primera vez en la historia de Chile y la primera vez, esta es la primera convención paritaria en la historia del mundo. Lo que estamos haciendo acá lo están mirando de muchas partes. No es usual que se genere una constitución no entre expertos, no entre los sabios de la tribu, no de abogados, sino de representantes de los distintos mundos de un país. Y formar parte de ese encuentro me parece un privilegio extraordinario. Y procurar ayudar a que esas diferencias encuentren un canal conjunto me resulta una responsabilidad muy grande y que asumo con mucho gusto, porque creo que es lo que más uno puede ayudar, que es justamente a encauzar o a ligar o a ayudar a que se escuchen con respeto y con verdadera atención todas esas partes, siendo que además muchas de ellas nunca han sido escuchadas con respeto, y con un respeto real, es decir, en una situación de igualdad para determinar algo tan importante como una constitución. Lo que pregunta Luis y Carla lo puedo contestar en conjunto, porque de alguna manera
es la pregunta por qué va a pasar con la educación en la nueva Constitución. Y si es que la formulación de Carla es si yo la considero un derecho fundamental. Y sin ningún lugar a duda que la considero un derecho fundamental. Chile va a pasar de ser uno de los cambios, con esto además para agregarle a Gabriel los cambios importantes en la nueva Constitución. Uno de los cambios más importantes que va a sufrir la nueva Constitución es que es la concepción justamente de un Estado subsidiario a un Estado social de derechos. Me adelanto a decir que eso va a suceder, que Hernán me corrija si no, porque parece ser un cierto consenso tácito de que en esta nueva Constitución la garantía de derechos sociales, la incorporación de ellos como una responsabilidad ineludible del Estado para con sus ciudadanos y de todos nosotros para con nuestros conciudadanos, es algo que se va a establecer. ¿Qué significa esto? Significa que, ahora, aquí es donde ya hay algo que uno puede empezar a hablar de cuál es la visión de uno y no podemos hablar de en qué va a terminar la constituyente, porque ese es el proceso ya en el que estamos metidos y involucrados, pero que recién arranca en su confección de normas. Va a haber un catálogo de derechos fundamentales que va a incorporar el derecho a la educación. ¿Cómo incorpore ese catálogo de derechos, cada uno de los derechos, y no solo el de la educación, va a ser una de las principales disputas? ¿Y dónde van a estar esas disputas? Para que nos entendamos acá. Yo creo que tengo la impresión que no van a estar en el listado de derechos, sino que va a estar más bien en la manera de establecer cada uno de esos derechos. Algunos quisieran que cada uno de esos derechos estuvieran establecidos de manera muy extendida y muy detallada. O sea, que se le diera prácticamente forma a la solución de eso a lo que el Estado se va a obligar. Porque en esencia el derecho fundamental es una instrucción de la Constitución al funcionamiento del Estado y del proceso legislativo y de la política por venir, de algunos principios, digámoslo así, que no pueden eludir. O sea, desde el momento que se dice, voy a inventar una formulación que todavía no se ha hecho, todos los niños habitantes de Chile tendrán derecho a una educación de calidad y le ponemos alguna definición, más allá de cómo se provea, el Estado queda responsabilizado de que todos los niños efectivamente tengan ese derecho. ¿Cuál es la discusión que va a venir? Algunos van a querer establecer que esa obligación la provea directamente el Estado, por ejemplo, con lo que podría entrarse, y de alguna manera se podría entrar en la discusión de qué pasa con los colegios subvencionados, de qué pasa con los colegios privados, en fin. Otra alternativa es que esa instrucción quede mucho más abiertamente entregada a la política y al desarrollo de la política, es decir, que se pueda proveer, que el hecho de establecer la obligación del Estado de garantizarla no sea lo mismo que proveerla el Estado. De ahí vendría la discusión un poco entre lo público y lo estatal. Esto se va a dar y se da para todos los lados en distintos ámbitos. Por ejemplo, hay algunos a quienes les importa mucho el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad en la actual Constitución tiene como 3 páginas, digamos. A esa misma persona habría que decirle, bueno, vamos a dejarlo más abierto al legislador para que de la misma manera los otros derechos fundamentales hagamos lo mismo. Todos estos son los debates por venir. Pero vamos a pasar a garantizar de una manera mucho más enfática esos derechos y las maneras de reclamarlos, que esa es otra discusión. ¿Cómo se reclama? ¿Cómo la ciudadanía puede reclamar que efectivamente que se le hagan efectivos esos derechos que se van a prometer? Es otro de los temas por venir. En esta discusión estamos. De esto se trata. Pero va la Constitución a tener un upgrade, a subir de nivel en la exigencia comunitaria. Creo que podemos decir con tranquilidad que sin ningún lugar a duda, y que el reto de tener una educación
más igualitaria, donde todos los niños de Chile tengan más posibilidades, va a ser uno de sus más importantes proyectos por delante. Ahora, la Constitución no resuelve el presente, apunta a un camino de futuro, de manera que nada de lo que nosotros acordemos acá se va a traducir milagrosamente en un cambio del país al día siguiente. Es una invitación a una transformación hacia adelante. Gracias, Pato. Hernán. Sí, yo voy a complementar a Pato, sobre todo respecto a la primera pregunta de Gabriel. ¿Cuáles son los principales cambios que trae la nueva Constitución? Bueno, yo creo que Pato dibujó uno con mucha claridad, ¿cierto? Y es que vamos a avanzar, si uno ve las mayorías, a un Estado social y democrático de derecho. Esto significa que el Estado va a asumir más responsabilidades que las que tiene hoy, de forma muy protagónica, fundamentalmente respecto de los denominados derechos sociales, ¿cierto? Que es probablemente lo que más le importa a la ciudadanía y está detrás de la pregunta sobre el sistema de salud y sobre la educación, pero también sobre la vivienda digna, sobre las pensiones, cómo vamos a garantizarle a las personas que vivan en nuestro país ciertos mínimos sociales exigentes para que todas las personas puedan vivir, ¿cierto?, de manera digna. Esa creo yo es una cuestión bien sustantiva, esa es una idea muy central que está en el corazón del debate, que yo creo que es compartido bastante transversalmente. Ahora, van a haber otros cambios para complementar la respuesta de Patricio. Probablemente van a venir cambios en el régimen político, ¿cierto? Chile tiene hoy día un presidencialismo, o también llamado hiperpresidencialismo, ¿cierto? El presidente tiene muchas facultades, mucha autoridad. Va a haber un reequilibrio en la relación entre el presidente, el parlamento. Vamos a discutir probablemente el sistema electoral. Esa va a ser otra cosa que hay que mirar con atención. De todas maneras, que aquí va a haber un avance súper importante en materia de reconocimiento de pueblos indígenas, ¿cierto? Lo que está ocurriendo con los escaños reservados se va a traducir en que el Estado chileno los va a reconocer. Ellos empujan la idea de la plurinacionalidad, ¿cierto? Y es que hayan varias naciones comprendidas en este país más diverso, más abierto, más inclusivo y con derechos, ¿cierto? Otro tema que yo creo que vamos a ver con mucha fuerza va a ser la distribución territorial del poder, ¿cierto? Esta idea de que Chile ha sido por 200 años muy centralizado, ¿cierto? Santiago-céntrico. Bueno, los territorios, las regiones demandan el mismo protagonismo y ese también va a ser un cambio que yo los invito a ver con mucha fuerza. El cambio climático, lo que está ocurriendo en materia medioambiental, eso también es algo que está muy presente en la Convención. De hecho, hay un grupo que se llama los ecoconstituyentes, que ponen a la naturaleza como una cuestión central del debate respecto al futuro, y con razón, porque sabemos que hoy día el ser humano ha ido destruyendo nuestro planeta, digamos, que es nuestra casa. Eso, les diría yo, son varios, ¿cierto? Pero de cambios que yo creo que deberían mirar, estar atentos, porque se van a producir transformaciones que, como dice Pato, van a ser de largo plazo, pero que la Convención está buscando en estas materias que haya un avance sustantivo. Y respecto a los derechos sociales, ¿cómo los hacemos efectivamente garantizados? Tenemos diferencias en cuál debe ser el rol del Estado, ¿cierto? Algunos creemos que el Estado debe garantizar, sin duda, y jugar un rol como proveedor, tanto en la salud como en la educación, pero creemos que también hay que darle mucho espacio a la sociedad civil y a la posibilidad de que hayan muchos proyectos distintos que puedan también participar de lo público, ¿ah? Y que no sea todo capturado por lo estatal. Pero bueno, esas son algunas, creo yo, de las principales, entre comillas, cambios que uno podría adelantar de la nueva Constitución. ¿Podrías referirte específicamente a salud, Hernán? Porque una de las preguntas era sobre el sistema de salud. ¿Cómo ves tú que eso, en general abordaste la respuesta, pero a lo mejor más en específico? En específico, si tú me hicieras apostar a mí, yo creo que hoy día vamos a avanzar a un sistema universal de salud. ¿Ah? Hoy día, en el fondo, lo que establece la Constitución actual es que es un derecho, ¿cierto? Pero luego se da la libertad de elección, ¿cierto? Las personas pueden elegir entre el sistema público y el sistema privado, y al final es un ingreso, si tú tienes los recursos, lo que te da realmente la libertad. Nosotros
intuyo, vamos a avanzar hacia un sistema donde, independiente del bolsillo de las personas, independiente de su capacidad de pago, todos van a tener un plan mínimo garantizado. ¿Ah? Y luego podrán existir seguros complementarios y otros servicios si es que tú quieres tomarlos. Pero creo que estamos mirando a lo que ocurre en muchos países de Europa, en países escandinavos, ¿cierto? Que el Estado te garantiza una serie de prestaciones fundamentales para que puedas tener una salud digna. Yo creo que vamos para allá y por supuesto que se va a discutir cuánta participación van a tener los privados dentro de ese esquema. Pero yo creo que va a ser dentro de un régimen de lo público y no dentro de un régimen de lo privado. Gracias. María Victoria, ¿sigues con las preguntas de los alumnos? ¿Mm? Pregunta para ambos. ¿Creen ustedes que serían capaces de lograr con una nueva constitución una estabilidad de los precios de los productos básicos como el pan y la benzina, los cuales están en alza y generan un descontento en la población? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina, soy de Colombia y llegué a Chile justo cuando se empezó a escribir esta nueva constitución. Por eso me interesaría saber cuál es su visión de desarrollo social a nivel político. Pregunta para Patricia Fernández de Aranzazú Díaz. ¿Cómo cree usted que la centralización de la política afecta a las otras regiones? ¿Y qué propone usted para que Chile sea un país menos centralizado? Hernán, ¿partes tú ahora estas respuestas a estos estudiantes, a Valentina? Encantado. La primera pregunta, ¿cierto? Que es sobre lo que está pasando hoy día en la economía. Los precios están subiendo, todos lo estamos sintiendo, sube el pan, sube la benzina, sube el costo de la vida. Esto se llama, ¿cierto?, inflación, que es cuando el valor de las cosas aumenta a una velocidad que no se condice con los ingresos que tiene la familia, los sueldos. Y empieza entonces esto a ser súper complejo. Y esto también impacta, por ejemplo, en los créditos. Cuando una familia quiere comprarse una casa, se hace más difícil. Y eso está pasando el día de hoy. ¿Cómo una constitución se hace cargo de la inflación? Bueno, a través de una institución que es muy importante, que se llama Banco Central. El Banco Central es un organismo autónomo y técnico que se dedica fundamentalmente a proteger a la economía de todas las variables que tiene, que son muy complejas, para que sea estable, ¿cierto? Para que los cambios no impacten en exceso en los bolsillos de la familia. Tiene una cosa que se llama política monetaria, ¿cierto? Tiene una serie de herramientas para poder efectivamente controlar la inflación. Lo ha hecho en Chile, un Banco Central autónomo que está actualmente en la Constitución, y que yo soy de aquellos que cree que debiera haber una mayoría para mantener este Banco Central autónomo y que siga garantizando la estabilidad en materia inflacionaria. Sabemos también que producto de los retiros que se hicieron por el tema de la pandemia, los retiros que hicieron los chilenos de sus ahorros previsionales, además de las entregas que hizo el Estado, entró mucho dinero al país. O sea, se puso muy líquida la economía. Y eso ha impactado mucho también, ¿cierto?, en que estemos viviendo este momento inflacionario. Así que creo que es una muy buena pregunta y muy importante que exista ese Banco Central. Y muy breve respecto a la segunda pregunta. Las constituciones son un marco donde las sociedades se ponen de acuerdo en cómo vivir, definen las principales instituciones, organizan el poder y establecen derechos y libertades fundamentales que todos tienen que tener, que se les garantiza a todos. El desarrollo de una política social tiene principios, tiene orientaciones y tiene derechos, pero luego son los gobiernos, es la democracia, las personas eligen los que tienen que aplicar y ejecutar las políticas sociales. Tenemos una elección este domingo, bueno, los chilenos van a elegir al Parlamento y probablemente 2 candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. Esas personas van a configurar gobierno
y con las reglas generales que establece la Constitución van a aplicar sus políticas sociales. Así que también es importante entender que la Constitución no resuelve todos los problemas, fija un marco de convivencia y las reglas fundamentales para una democracia. Eso. ¿Patricio? Sí. A ver, lo que decía Maximiliano, claro, la Constitución tiene herramientas, establecerá herramientas o instituciones como lo que decía Hernán, de características de un banco central que manejan la inflación y por lo tanto no políticas de estabilidad de precios van a quedar fuera de su preocupación. No así, por ejemplo, para poner cosas laterales a eso, sí podría discutirse, por ejemplo, entre los derechos, el derecho de acceso a servicios públicos básicos. Por ejemplo, agua, electricidad, internet, podríamos ir agregando, porque, perdón, un pequeño paréntesis, también entre las transformaciones de esta Constitución, además de los temas que se suelen hablar, se van a abrir una serie de temas de futuro que tienen que ver con la tecnología y la democracia, que tienen que ver con las comunicaciones. Hoy día, si uno habla, por ejemplo, de la libertad de expresión o de la libertad de prensa, ya no basta hablar con qué es lo que sucede con los medios escritos de papel, sino que empezamos a hablar de lo que sucede con Google, con Facebook, con el acceso con la conectividad. Aquí mismo hablábamos del problema que había en Los Espejos y en La Pintana con la Internet. Todo eso se va volviendo muy esencial. Desde el año 2006 que la conectividad es considerada derecho humano por las Naciones Unidas. ¿Cómo vamos a llevar de alguna manera eso a esto? Por lo tanto, también hay algunas cosas que pueden darle luz a esa pregunta de Maximiliano. Lo que preguntaba Chiara, o Clara, no recuerdo cuál era tu nombre, respecto de la Carla, respecto de la descentralización. Hernán está participando en la Comisión de Sistema Político. Se suele hablar, cuando se habla de sistema político en el ámbito público hasta ahora, la distribución del poder solo entre presidencia y Congreso. Pero aquí va a haber, ese tema se va a ver muy, muy sofisticado por la distribución del poder en otros sentidos, como por ejemplo el territorial. Al interior de la convención, es cosa que le queda, que va a tener relación con esa comisión, pero también con otra, que es descentralización y órganos del Estado, en fin. Si hay algo que uno puede ver al interior de la convención, si uno analiza la composición de quienes estamos ahí, que eso dice mucho de qué es lo que va a ir pasando, uno podría decir, en primer lugar, la mitad son mujeres. Por lo tanto, todos los temas que tengan que ver con género, etcétera, tienen una presencia y una representación muy fuerte. En segundo lugar, el 40% de quienes están ahí tienen menos de 40 años. Por lo tanto, hay mucha juventud que tiene temas nuevos, que le da mucha relevancia a algunos temas que antes no. Pero además de los pueblos originarios, que tienen una presencia que nunca antes había concursado, pero además las regiones. O sea, un porcentaje muy alto de quienes están ahí tienen como principal causa la representación de los derechos y la presencia en esta convención de sus lugares, de sus regiones. Más poder a las regiones, en las regiones va a haber sin ningún lugar a duda. Y yo diría que no solo eso, ya va a entrar la discusión de si somos un Estado unitario o un Estado regional. No creo que lleguemos a ser un Estado federal, pero entre estas dos definiciones sí va a haber una discusión. ¿Y qué significa Estado regional? ¿Y hasta dónde van a llegar las atribuciones de autonomías regionales? ¿Van a tener policías propias? Esto luego para empezar a imaginar. ¿Van a tener impuestos que quedan ahí? ¿Van a tener administraciones de justicia que son particulares en determinados casos respecto de otras? Todo esto va a ser un tema, por lo tanto, los ejercicios descentralizadores van a ser muy fuertes. Y con un añadido más, también llegando al ámbito municipal. ¿Qué nuevas atribuciones en decisiones va a tener el ámbito municipal? Hoy día no existe, muchos discuten que no existe lo que se llama propiamente gobierno municipal.
Lo que hay son administraciones municipales. Bueno, ¿hasta dónde van a llegar las atribuciones de esos gobiernos municipales? Y si queremos seguir en ese esfuerzo desconcentrador, ¿hasta dónde van a llegar los espacios de democracia directa, donde personas van a poder participar en la toma de decisiones más allá de la sola representatividad de sus elegidos cada 4 años? En fin, tenemos muchos temas por el estilo a la hora de pensar cómo se desconcentra ese poder central. Gracias. Ok, gracias entonces María Victoria con esas preguntas en video directo de los alumnos que están aquí presentes en sala y a través del canal de YouTube a las familias de, ¿no es cierto?, de las comunidades de cada colegio, así que también está quedando grabado para poder escucharse. Vamos a las preguntas que los propios alumnos generaron con sus profesoras en un proceso de formación ciudadana y vamos a dar el pase a la profesora Fernanda del Colegio Aprender. Fernanda, ¿nos puedes leer tú una pregunta de los alumnos, por favor? Fernanda, ¿puedo hacer una observación? Son cantidades de preguntas, que sería fantástico que después ustedes las tuvieran, ¿no? Pero yo creo que por el tiempo vamos a tener que seleccionar algunas, así que ojalá selecciones las que sean más para los dos, o etcétera. Hay preguntas súper interesantes y comprometemos en enviárselas porque son preguntas que son de los jóvenes. Hay una pregunta que tiene que ver con cómo pueden participar ellos y entonces, Fernanda, eso, que si las pueden... Sí, de hecho, en eso estamos, seleccionando, porque claro, son muchas las preguntas y estamos también muy contentos por eso. Bueno, les saludo a todas y todos, y ahora es una pregunta de Aranzazú Díaz, que es parte del 4º año medio B, y ella pregunta esta pregunta está dirigida a Hernán Larraín. ¿Cree usted que el sistema presidencial es el óptimo y democrático para el país? ¿O si fuera mejor un sistema basado en el Congreso, sería válido para mayor pluralidad de opiniones y que sea más representativo? Esa es pregunta de Aranzazú. ¿Vamos al tiro o juntamos? ¿Al tiro? A ver, ya, Aranzazú, esta es una pregunta muy importante, muy grande y muy difícil de responder, ¿cierto? ¿Cuál debe ser el mejor sistema político para Chile? Sí te puedo decir que llevamos ya un par de semanas trabajando en la Comisión de Sistema Político y hemos escuchado a muchos profesores académicos de diversos lados y sí hay un diagnóstico común, y es que el actual sistema presidencialista chileno tiene problemas de funcionamiento, ¿ya? Es un presidente que tiene extremadamente mucho poder y que no colabora con el Congreso. Más bien, vive una situación de conflicto y de bloqueo permanente. Piensen ustedes que hay reformas que son súper importantes, pensemos en pensiones, que hace 15 años sabemos que eso era una prioridad para la ciudadanía, sabemos que había que hacer el cambio, estuvo presente en todos los programas de gobierno de los candidatos en los últimos 20 años, y sin embargo el presidente o presidenta no fue capaz de ponerse de acuerdo con el Congreso. Entonces, lo primero es que tenemos problemas de colaboración y de funcionamiento en nuestro sistema político. En eso estamos de acuerdo. ¿Hacia dónde moverse? Fundamentalmente hay 3 alternativas que se están conversando hoy día en la comisión. Una es hacer un presidencialismo atenuado, o sea, es sacarle hoy día el exceso de herramientas y de poder que tiene el presidente y compartirlo más con el Congreso, ¿ya? Para mejorar la colaboración. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que se conversa es moverse a un sistema denominado semipresidencial, que es una mezcla de presidencialismo con parlamentarismo que funciona en muchos países del mundo, entre otros Francia, Portugal, Polonia, etcétera, donde convive un presidente que es electo por la ciudadanía, pero luego el Congreso elige a un primer ministro con las mayorías políticas del Congreso de manera indirecta, o sea, no a través de nuestros votos. Nosotros votaríamos por un presidente o presidenta y por un parlamentario, y los parlamentarios se pondrían de acuerdo en un primer ministro. Y entonces este presidente cohabita con este primer ministro, pero que tenemos una gracia. Ese ministro tiene que tener las mayorías del Congreso. Hoy día muchas veces se dan gobiernos de minoría, ¿cierto? El presidente gobierna, pero no tiene mayorías en el Congreso y es terriblemente difícil sacar las reformas adelante.
La tercera opción, que es la que tú, es el parlamentarismo, ¿cierto? Que es que básicamente nosotros elegimos solo a un grupo de parlamentarios, ellos eligen al primer ministro y entonces son ellos los que funcionan con las confianzas y mayorías que son capaces de construir. Hay muchos que les gusta el sistema parlamentario, pero reconocen de que tiene un problema grave. Y es que Chile tiene 200 años de historia y por lo tanto una cultura política, una práctica, una costumbre vinculada a presidencialismo. Y por lo tanto esa idea como que no funciona tanto, es un poquito arriesgada. Cambiar tan radicalmente una forma, un sistema por otro. Probablemente lo que vamos a hacer es que vamos a buscar una cosa parecida a un presidencialismo moderado o atenuado, con un semipresidencialismo, buscando buenas prácticas para poder corregir, además, los problemas que tiene Chile, porque los sistemas políticos tienen que ver mucho con la idiosincrasia de cada país. Esa sería más o menos, creo, una respuesta. Agreguemos, Hernán, que toda América Latina tiene sistemas presidenciales fuertes. Sí. Así es, desde Estados Unidos, que es donde se la Constitución, y la de toda América Latina. Sí. Bueno, ahora la profesora Claudia, también del Colegio Aprender, tiene la otra pregunta de un alumno. Hemos hecho una selección, Mariana, para poder quedar con las preguntas de los alumnos en visiones lo más amplias posible, así que les agradecemos su tiempo, igual que nos contesten. Hola, buenos días. La pregunta es de Josué Morales, del tercero medio B. Es para Patricia Fernández. ¿Qué participación ciudadana está bien considerada dentro del proceso constituyente? ¿De qué forma podemos participar nosotros como estudiantes desde nuestra comuna? A ver, Josué, la participación en este proceso es uno de los valores, diría yo, más ensalzados, destacados y presentes, por lo menos en el terreno de la intención. Muchos de quienes están acá, de los independientes, piensen ustedes que de los 155, hoy día 154, 104 somos independientes. Una gran parte de esos 104 independientes proviene justamente de organizaciones sociales o comunitarias. Es decir, responde en gran medida, llamémoslo así, a causas o a asambleas. Y ellos mismos se sienten ahí representantes no de unas convicciones que solo les competen a ellos, sino que voceros de unos mundos. De manera que ahí hay una vía de esa participación. Pero es tan significativa que terminó habiendo en el tiempo de instalación una comisión de participación ciudadana y otra comisión, o sea, una participación de participación popular y otra comisión de participación indígena. Estas dos comisiones dieron lugar a sendos reglamentos de participación, donde se establecen los mecanismos y los modos en que la ciudadanía podrá hacerlo. Existe, en primer lugar, eso es importante que lo sepan todos, existe desde ya la iniciativa popular de norma constitucional. O sea, se reúnen, corrígeme Hernán si me equivoco con los números, 15.000 firmas y con 15.000 firmas se puede llevar a la convención una propuesta de norma que la convención está obligada a debatir. Aparte de eso, estamos nosotros en estos precisos momentos escuchando audiencias, o sea, organizaciones ciudadanas, académicos y individuos de distintos tipos pueden pedir ser escuchados por la convención y hacerlo ahora en comisiones. Está establecido un periodo de participación popular que no sé si todavía tiene fecha, porque lo primero que tenía que establecerse al interior de la convención es una Secretaría Técnica de Participación. Esa Secretaría Técnica de Participación es la llamada a hacer realidad todos esos preceptos que nosotros aprobamos en un reglamento de participación y que debiera contar con los apoyos de los municipios y de distintas entidades en un tiempo que le vamos a dedicar a una participación
masiva. Y aparte de eso, hay canales para que todos los cabildos, reuniones ciudadanas de distintos órdenes hagan llegar sus planteamientos o ideas a la convención. Y nosotros, por otra parte, todos los convencionales, tenemos una semana al mes, que es esta, en el caso nuestro, en la que nuestra tarea es esto que estamos haciendo con ustedes, pero con muy distintos mundos, organizaciones, etcétera. Uno, para transmitir o responder las curiosidades de lo que está sucediendo adentro, y dos, para recibir, recoger y anotar. Uno siempre anda con un cuadernito aquí, lo que vienen siendo las inquietudes, preocupaciones y deseos, digamos, de la ciudadanía. De manera que canales hay. Excelente. Ahora entonces, María Victoria, del Colegio Sagrado Corazón de Los Espejos, tienes también un par de preguntas seleccionadas aún más para que nos puedan llenar de respuestas. Efectivamente, un desafío ir buscando preguntas que no hayan todavía sido abordadas por algún lado, así que ahí estamos. Les tengo una pregunta de Daniela Pescador, del cuarto medio B. Daniela dice: considerando que la ley de responsabilidad penal adolescente considera que a los 14 años uno ya es responsable de sus actos, ¿qué piensan respecto de bajar la edad mínima para votar? ¿Creen que esa edad es una edad suficiente para sufragar? Pregunta para los dos. Hernán. Sí, yo soy de los que está abierto a bajar la edad de votación a 16 años. Creo que hay evidencia de que hay madurez, no solo por el argumento legal, digamos, del sistema penal, sino porque además creo que hay que ir generando condiciones para que la ciudadanía tenga mayor conciencia y responsabilidad de la participación que tiene en la comunidad, y para eso creo que los 16 años hoy día son más que suficientes. Así que yo estoy abierto a ese cambio. Yo también tiendo a estar de acuerdo y agregaría otro dato. Todos los grandes procesos transformadores que hemos vivido en Chile en las últimas décadas han provenido del mundo escolar. El año 2006, el pingüinazo le pegó un remesón a la política chilena de dimensiones, tantas que esa misma generación fue la que el 2011 encabezó ahora en la universidad el movimiento estudiantil. El estallido social que vivimos ahora, no hay que olvidarse que partió en el Instituto Nacional. Si es que hay que seguir, digamos, la pista en estricto senso, comenzó eso del salto de los torniquetes. Fue un grupo de segundo, tercero medio que tenían un Instagram y que cuando subió el boleto empezaron a llamar de una manera bastante juguetona a esto. Y se fue volviendo, y en ese mismo entonces, acordémonos que veníamos de un año de tomas de escuela, y todo esto devino acá. Por lo tanto, si nos remitimos a los hechos, y esto puede tener bastante que ver con los cambios tecnológicos, con los cambios culturales que vivimos, efectivamente hay una juventud que podría incluir incluso sectores de la adolescencia, que está entendiendo y viendo cosas que a otros nos o les cuesta más. Y que parece que dejar afuera ese tipo de mirada y percepciones es algo que sería un error. Yo también me convence a mí la idea de bajar de alguna manera el voto a los 16 años. María Victoria, otra más del Colegio Sagrado Corazón, y con esto ya vamos a ir, Mariana, ¿no es cierto?, haciendo un cierre para que estén cada uno en sus actividades. Sabemos que Patricio tiene que estar en otra reunión y me imagino que Hernán también. Gracias. Súper. Voy entonces con la última pregunta de Carolina Burgos del tercero medio B. Carolina pregunta específicamente al señor Hernán Larraín y dice: ¿cómo podría la nueva Constitución solucionar los problemas de delincuencia del país? Especialmente pensando en nuestras comunas de La Pintana y Los Espejos. Bien, respecto de esa pregunta yo creo que hay que decir dos cosas. Por un lado, puede garantizar un derecho a la seguridad, ¿cierto? Y puede mandatar al legislador
para que desarrolle sistemas de seguridad. Y también, por otro lado, la Constitución establece las bases de funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que son dos instituciones fundamentales, especialmente Carabineros e Investigaciones, que tienen la responsabilidad, ¿cierto?, de garantizar la seguridad. Ahora, es muy importante señalar de que la efectividad de las políticas de seguridad pasa mucho más por la capacidad de los gobiernos y de tener policías que tengan, en el fondo, las herramientas, las competencias y las capacidades para poder hacerse cargo de los cambios. Las constituciones, de nuevo, establecen un marco, pero cosas específicas que tienen que ver con el rol y la responsabilidad del Ejecutivo pasan mucho más por así decirlo, la capacidad de la política técnica. Ahora, no cabe duda de que en nuestro país vamos a necesitar modernizar profundamente a Carabineros y a la PDI, y además estar conscientes de que enfrentamos nuevos desafíos muy complejos como el narcotráfico y organizaciones extremadamente complejas que están detrás de ella, el crimen organizado. Chile, lamentablemente, hoy día está viviendo esa realidad. Y si bien no es algo que la Constitución de manera directa pueda hacerse cargo, yo sí creo que tiene que ser parte de la discusión y del mandato al legislador que la nueva Constitución establezca. Gracias. Estamos en los tiempos. Queremos agradecerles el tiempo que nos dieron, pero también agradecer a la comunidad de los dos colegios que organizaron esta actividad. Aquí hay un trabajo detrás, los alumnos han reflexionado, hay muchas propuestas muchas preguntas que están aquí, que tienen que ver, por ejemplo, con calentamiento global, con migraciones, que son todos temas que nuestros alumnos también están preocupados de ellos. Entonces, queríamos decirles que esto fue un primer encuentro y que esperamos, hemos tenido encuentros anteriores también en cada establecimiento educacional, pero este fue uno virtual. Ojalá que podamos... Marco, ¿podemos mostrar las cámaras, no? ¿O están desconectados? Y ya. Muchas gracias a todos los que participaron. Y a nuestros alumnos espero que hayan quedado sus reflexiones para seguirles dando vuelta. Sí, queremos, Mariana, justamente que las cámaras de los cursos se vuelvan a prender, que podamos saludar, las directoras, ¿no es cierto?, profesoras, que ha sido un trabajo de equipo participativo y canalizado por esta iniciativa de la corporación. Así que damos muchas gracias y nos despedimos. Chao, muchas gracias por la invitación. Y solo un comentario final. Se suele decir que el futuro de los jóvenes, qué sé yo, pero esta discusión constitucional los va a tener como protagonistas de verdad. Esta constitución, sus efectos finales van a estar funcionando con ellos. Van a ser ellos los llamados a llevarlas a cabo en gran medida. Así que esta conversación no solo es informativa, sino que es activa. De alguna manera la discusión que están teniendo es protagónica. Así que felicitaciones por el trabajo que están haciendo allá. Y por nuestras profes y nuestros profes que están... y sus directoras también, que están empujando este carro. Yo también, muy breve, pero agradezco la invitación, felicitaciones a todos los profesoras y profesores, y especialmente a los 200 estudiantes que están con nosotros, invitarlos a participar del proceso constituyente. Pato habló de algunos de los canales, pero se van a poder hacer cabildos autoconvocados, o sea, la propia comunidad va a poder organizar encuentros y hacerle llegar a la convención sus conversaciones, sus diálogos, sus conclusiones. Yo los invito a que se hagan parte de ese desafío. Muchas gracias. Y les vamos a mandar todas las preguntas. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, que les vaya súper bien. Ya. Gracias, chao. Ahí están los alumnos. Podemos quedar